Arquitecta Pierina Correa, qué gusto tenerla en estudios de forma presencial. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo están, Carlita? Jaime, es un gusto para mí compartir y qué interesante haber estado un poquito antes para escuchar los comentarios que han hecho. Efectivamente, coincido con el comentario de Carlita, el respeto a la soberanía de otros países, el respeto a la soberanía es de doble vía. No tengas injerencia en la mía y yo no tendré injerencia en la tuya. Es una base de respeto a la libre determinación de los pueblos, a la independencia de decisión de cada uno de los gobiernos, más allá de que a título personal se pueda o no tener simpatías. Tampoco se puede abusar de ser la imagen como presidente de un Estado, de una república, para emitir criterios personales y que la comunidad internacional los asuma como la voz y el sentir de todo un pueblo. Eso como para completar lo que manifestabas, Carlita. Y respecto de sigue la culpa siendo de Correa, es increíble cuánto tiempo ya ha pasado desde que terminó. Se podía entender al inicio, después de que Rafael terminó su gobierno, de que comenzaran a echarle la culpa a él, ¿no? Pero han pasado 2 gobiernos y más de 8 años desde que él dejó de ser presidente, y el que no quiere ver la realidad es sencillamente porque quiere declararse ciego. O sea, por eso el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque los jóvenes que a lo mejor nacieron, crecieron durante el periodo de Revolución Ciudadana, que no vieron el antes, el durante, pero sí han podido ver el después, ya tienen también pues elementos para comparar. ¿Por qué sigue insistiéndose en que la culpa es de Correa? Porque si Correa desaparece del escenario político por la razón que sea, se le acaba la justificación, que igual ya se le está acabando, porque la gente medianamente pensante, la gente que no es visceral en sus odios, que también han hecho un excelente papel ciertos sectores de la prensa y los políticos de turno para profundizar ese odio, ¿no? Todo es anticorrea, o sea, todo está destinado a desaparecer el correísmo. Pero no todo el país pues es correísta, no todo el país está de acuerdo con Correa, o sea, somos más de 18 millones de habitantes que pedimos seguridad, salud, educación, seguridad jurídica también, porque solo se habla de inseguridad ciudadana, pero ¿cómo llamar inversión si no hay seguridad jurídica? Entonces, hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, pasado dicen una tercera, ni el presidente y su propio gabinete se ponen de acuerdo, sale una señora que también al principio le dijeron que era correísta porque había estado, entiendo que había ejercido alguna función en el gobierno de Rafael, la actual vocera oficial del gobierno, Carolina Jaramillo. Carolina, que no sabe ni qué contestar, o sea, hace papelón tras papelón y a lo mejor se aprende de memoria las 2 o 3 cositas que quiere lanzar en la rueda de prensa. Y no conoce la política también. No para nada, y le preguntan algo más y siente como que la están atacando, cuando el deber del periodismo, del comunicador es justamente hacer preguntas, ojo, siempre que se las haga con respeto, porque sí hay más de uno que le encanta ir a la yugular, pero si se las hace con respeto, con altura, ese es el papel pues para que la ciudadanía, que es la que tiene que tener el conocimiento y tomar decisiones eventualmente, lo pueda hacer con conocimiento de causa, no por visceralidad, no por simpatías o antipatías. Y el presidente se está quedando sin respaldo. ¿Por qué razón? Porque hoy es absolutamente evidente para cualquiera que los índices de inseguridad ciudadana siguen aumentando, más de 600 y pico de niños y menores de edad han muerto en el cruce o enfrentamientos, algunos bebés de meses, así es que no me quieran decir que todos son delincuentes en este momento. No hay lugar seguro en ninguna parte del país. Uno antes decía no pases por este lugar que es peligroso, o no pases por esta zona que es zona roja, o después de tal hora evita pasar por allá. Pero hoy hasta en la casa de uno propia, en una organización privada que uno invierte un poquito más para tratar de mantener esa seguridad, no sabe uno quién está de vecino. Y de repente llegan a matar al vecino y salías en ese momento con tu hijito al carro y marchaste. Entonces no hay lugar seguro y algunas ciudades, algunas poblaciones que no tenían el problema de la inseguridad, hoy también empiezan a reportar sicariatos y todo. ¿Por qué? Cuando se mueven, y la situación de Manta es terrible, pues, o sea, tienen a los militares ahí sembrados. No sé si todavía sigan los policías en las viviendas que se construyeron como parte del proyecto de la refinería del Pacífico,
pero Manta sigue siendo una de las ciudades más violentas y con más alta criminalidad y asesinatos, y ya no es de uno en uno. Así es. Entonces, hay que hablar con la verdad. La educación, ¿cómo puede ser posible que cuando hay tantos chicos que se quedaron sin la escolaridad, cuando hay tantos chicos que ahora reportan que se están cambiando del sistema privado al sistema público porque no tienen cómo pagar una educación privada, y estén hablando de cerrar las unidades del Milenio? No puede ser. O sea, a ver, entiendan que la educación es un derecho, no es un favor. Y es que, un derecho. y que digan que es una mala inversión que se ha No, hecho. ¿cómo que inversión? Es la inversión junto a la salud, dos de las inversiones sociales más importantes, de mayor impacto. Un pueblo ignorante es un pueblo sometido, fácilmente manipulable. ¿A eso nos quieren llevar? Porque justamente en la época de la Revolución Ciudadana se hizo una inversión fuerte en educación, se hizo una revisión completa del sistema educativo desde inicial hasta superior. Fue ejemplo y referencia para países como Perú en la región, para Estados Unidos. Nuestra ex ministra era invitada a Stanford continuamente a dar conferencias sobre el cambio profundo que se había hecho en el viejo continente. El presidente de Francia también mencionaba reiteradamente las reformas que se habían hecho al sistema educativo para mejorar. Qué grato que es caminar por cualquier sector, en cualquier rincón del país, y que se acerque alguien a decirme: arquitecta, dígale a su hermano que muchas gracias porque por él pude hacer mi maestría afuera. O una maestra jubilada me dice: sabe que con mi pensión jamás, ni en los sueños más audaces, hubiera podido pensar que mi hijo pudiera acceder a una educación superior en el exterior. ¿Y cuántos así por el estilo? Y solo estoy hablando de educación, por si acaso. Igualmente en salud, una nena, una muchachita de 16 años con síndrome de Down, en una campaña se me atravesó en el carro y se me abrió así la blusa, una cicatriz de aquí a acá. Y la madre me decía: arquitecta, ¿cómo no agradecerle al presidente Correa? Mi hija se salvó gracias a la operación de corazón que le hicieron sin que me costara $2, y testimonios así hay muchísimos. Están destruyendo la educación, están destruyendo la salud. Vayan a cualquier hospital, esto no es con dedicatoria, y no deberían sentir una afectación ni una persecución que sí se da en otros ámbitos, porque uno va a hacer fiscalización a los hospitales. La realidad es evidente. A mí me ha tocado, hace unos días estuvo mi madre por una emergencia en el hospital, y me tocó, mientras estaba ahí en la parte de emergencia, ver algunos escándalos de madres desesperadas porque no atendían a sus hijos, porque tenían que... A mí me tocó salir a comprar, por si ¿En qué acaso. hospital? En el Ceibos, y el Ceibos. Yo estuve hace 15 días también allí. Ok, lo bueno, porque pues hay que decir también lo que es, conversé con varias personas, digamos mandos medios, el guardia de seguridad, un auxiliar de enfermería, y decían que el nuevo gerente, que lleva 2 meses, por lo menos se ha ganado la empatía con el personal y están ellos viendo, sintiendo que hay un cambio para mejor en ese hospital. Pero estoy hablando de uno. Pero medicamentos no hay. Medicamentos no hay, pero estaban ya haciendo supuestamente las compras. Ahí se Porque criticaba. a mí la doctora me dijo: anote en el teléfono. Ella misma me anotó la receta. No, yo tuve que comprar, a ver, la 3 vías, no sé qué, la funda recolectora para la orina, o sea, todo eso tuve que salir a comprar, ¿ya? Y qué bueno porque las farmacias venden, o sea, veamos, yo siempre trato de ver el lado positivo, pero la realidad en los hospitales está ahí, para el que quiera verla. Y ojo al señor Lama, que ahora dice que también la culpa es de Correa, porque hizo demasiados hospitales. Cuando terminó el gobierno de Correa, si yo no recuerdo mal, y aquí hay manavitas que me pueden corregir, creo que el único hospital que quedó sin alcanzar a equiparse completamente fue el de Puerto Viejo. Si no recuerdo mal, el de especialidades. Pero sí se acuerdan del COVID, ¿no? ¿Cómo creen que logró salvarse tanta gente, a pesar de cuántos murieron también? El de Durán. Gracias a los hospitales, al de Monte Sinaí, al del sur, al Teodoro, o sea, el de Durán. ¿Cuántos hospitales, por favor? Y solo estoy hablando de 2 cantones de Guayas. Entonces, no es posible. Y a lo mejor ese argumento, chévere, pero han pasado pues nuevamente el gobierno de Lenín Moreno, el medio gobierno de Lazo, inauguró un poste, por si acaso. Y año y medio del gobierno interino de Noboa, más lo que lleva actualmente
que ya pasó los 100 días de este gobierno ya de supuestamente 4 años, ya, pues, o sea, ¿hasta cuándo? Ya resultan hasta cansinos, porque si han detectado, ojo, que muchas veces se dice, y lo dicen candidatos extranjeros, que cuando uno aspira a una dignidad, se informa de en qué condiciones está esa posición para poder plantear soluciones, hacer la presentación de su plan de gobierno, de las posibles soluciones o proyectos que debe implementar, y para eso se necesita conocer la realidad. Entonces, o no la conocían, o no quisieron verla, o sencillamente no hay planificación. Para mí es un conjunto de las tres, y a las pruebas me remito. Miren la ejecución presupuestaria de las instituciones públicas. Y les recuerdo que cuando una institución, la que sea, no ejecuta todo su presupuesto en el año fiscal correspondiente, le recortan. Entonces, si a mí como Ministerio X me dieron 100 millones y yo apenas ejecuté 70, el gobierno me va a decir, a ver, señor, pero ¿usted para qué me pide 100 si no puedo ejecutar apenas 70? ¿Sabe qué? Le voy a dar 75 y lo voy a estar vigilando. Entonces, ¿quién pierde? La población. Porque eso quiere decir menos servicios o menos calidad de servicios. ¿Y por qué no ejecutan? Y el deterioro general. Por falta de capacidad. O por temor también algunos por a ver, la persecución. El que no, pero si son funcionarios del gobierno de Noboa, o sea, son ministros, son funcionarios puestos por él. Por lo tanto, ojo, no es de descartar el tema del temor. Ahí mira lo que pasó con su ministra, ¿no? La ministra Andrea Robo, todo lo que le pasó siendo ministra de este gobierno. Entonces, sí puede ser, pero entonces no acepten. No acepten. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, el que nada hace, nada teme, en caso de que haya algún tipo de persecución, tener todo transparente, tener todo listo para poder hacer y respetar todos los procesos. Pero el que tiene rabito de paja es el que teme acercarse al fuego. Por supuesto. Entonces, pero igual, ¿quién paga las consecuencias? La ciudadanía. Entonces, también la ciudadanía a asumir la parte de responsabilidad al equivocarse en cuanto a ejercer el voto. Y esto lo digo absolutamente para todos, por si acaso, para que no me digan que estoy direccionándolo solamente a quienes votaron por Daniel Noboa. No, en todas las dignidades, a hacerse corresponsables de los resultados, la falta de gestión, la inadecuada gestión, etcétera, etcétera, de todos quienes llegan a las diferentes funciones por elección popular. Arquitecta, este gobierno hace poco decía, bueno, había como una campaña desde los altavoces del gobierno. Se habla de los 100 días de la nueva asamblea y casi que nos dan también a entender que es como que el presidente de la República tiene 100 días gobernando el Ecuador. Ya va a tener 22 o 23 meses. Por eso mencioné el año y medio del gobierno interino y ojo. Pero hay gente que cree tal vez eso. Año y medio porque nunca pidió licencia, o sea, se pasó la ley, la constitución por las anchetas, ya que estamos en día posterior al partido de fútbol. Felicitaciones Ecuador por si acaso. Se las pasa por las anchetas. O sea, no existe para él la ley, y si existe, pues es simplemente un estorbito que hay que hacerlo así. Y ojo, aquí un paréntesis para la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional tuvo la oportunidad de frenar ese abuso y hoy está pagando las consecuencias. Así que también asumir su parte de responsabilidad en todo lo que está pasando en el país. Las ofertas incumplidas del presidente Daniel Noboa. Él anunció que iba a traer cárceles barcazas, subir sueldos a los jubilados que ganan menos del salario básico unificado, que le va a subir al 1 millón de empleos, solucionar crisis energética, dar seguridad, salud, educación, etcétera, etcétera, etcétera. No subir impuestos. Exactamente. Porque, ojo, no es solamente falta de cumplimiento de ofertas, es mentiras, que no es lo mismo ni se escribe igual. ¿Qué dijo en un video? El trabajo por horas. No, eso no puede pasar porque es regresión de derechos. ¿Y qué está planteando? El trabajo por horas. Así sea en un solo sector, ojo, el trabajo por horas les impide el acceso a seguridad social, que es un derecho, a otras prestaciones, otras prebendas y beneficios que han sido ya conseguidos con arduas luchas de parte de los trabajadores y que hoy se conforman, se constituyen en derechos. Los derechos son irrenunciables. Los derechos no pueden ser echados a la basura simplemente porque no le gusten o le resulten incómodos a un sector, sea del que sea, derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, del centro o de adentro.
Entonces, eso hay que tener también muy claro. Por eso no solo son incumplimientos, Jaime, son mentiras, mentiras puntuales y mentiras encima que no tienen justificación ni sustento. Me refiero puntualmente que no iba a subir impuestos. Se subió el IVA del 12 al 15%. Y varias personas de todo tipo, de todo nivel, tanto de sociedad civil como de gente pública, estudiados, expertos y todo, preguntan, ¿y dónde está la plata? Como decía Vladimiro, ¿no? Platimiro. ¿Y dónde está la plata? O sea, ¿dónde están las acciones que se iban a cubrir con esos 3 puntos porcentuales adicionales? Hay un principio en el derecho económico que cuando suben los impuestos baja la demanda, por obvias razones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Todo. Se encarece, propicias el contrabando, el mercado negro, la no facturación. Recuerden que antes era con factura o sin factura. Y cuando a mí me hacían esa pregunta, le digo, señor, con factura porque es la obligación, es lo que corresponde, es lo legal, es lo correcto. Ahora te vuelven a preguntar con factura y sin factura. Entonces, con tal de ahorrarte el 15%, le dices sin factura. Entonces, vuelve a haber una afectación, irónicamente, a la misma caja fiscal. Porque ¿de qué se trata los impuestos? Se trata de un aporte desde la ciudadanía en diferentes ámbitos para ayudar a que el Estado, o si es que el Estado en todos sus niveles, el gobierno en todos sus niveles, pueda tener fondos también. ¿Para qué? Para invertir y hacer obra pública. Circular. Así es. Y entonces la obra pública te genera trabajo, te demanda servicios, productos. Entonces se mueve la economía. Por eso está paralizada la economía, porque no hay inversión. Usted lo acaba de decir, 3 puntos para la seguridad y tenemos que aplaudir 13 millones que nos viene a dar supuestamente, vamos a decir supuesto porque no se vea el gobierno de Estados Unidos. A ver, el gobierno de Estados Unidos supuestamente da eso, ofrece nuevamente y están presionando para que nuevamente vengan y no, hablan de bases en plural, americanas para instalarse en nuestro país. Ya nosotros tuvimos una base y por si acaso se olvidan de la que pusieron en Galápagos, con todo lo que eso implica para un ecosistema tan sensible, reconocido a nivel mundial como patrimonio. Entonces... Y nuevamente el ejemplo más claro, acaban de indicar que Colombia tiene el récord de hectáreas sembradas de cocaína. Campeón mundial de la droga. Campeón mundial. Nunca antes viste esa cantidad. Y no tiene 7 bases. 8 bases americanas ahí. Entonces, ¿qué están haciendo? O sea, igual, otras veces se ha pedido el sacrificio, el aporte de parte de la ciudadanía, pero dices, sabes que es para esto y aquí está. Entonces tú dices, bueno, me costó, ¿no? Antes que era uno, chuzo, ¿para qué voy a pagar impuestos si se llevan la plata? Después era, bueno, voy a pagar que hagan, pero que no se lleven mucho. Y bueno, ahora estamos pagando, nos han incrementado todo. Y se llevan todo. Y se llevan todo. O sea, no hay absolutamente y se ninguna llevan todo porque obra. aún no sabemos qué pasó con Progen. Bueno, ese es otro escándalo. Y aún no sabemos. 160 millones. Para que no se les olvide a los ecuatorianos. 160 millones, pero ahí, ¿quiénes hablan? Ahí se habla de involucramiento directo del ministro, o sea, de algunos funcionarios de alto nivel, por ende, muy allegados, cercanísimos, incluso algunos amigos personales del presidente, y ahí no pasa nada. Pero en otras cosas son agilísimos. Mira, en la Corte Constitucional, cuando aceptó las demandas de inconstitucionalidad a las leyes económicas urgentes, algunos artículos de las leyes económicas urgentes que había presentado el Ejecutivo a la Asamblea, casualidad, Contraloría le cayó encima a 2 de los jueces que habían intervenido en los concursos para renovar parcialmente la Corte. Mi abuela decía coincidencias en Pascuales, ¿ya? Y mi abuela era sabia, hasta lo que yo sé. Entonces, es importante el tema de analizar bien qué está pasando, porque tú mencionas 13 millones y todos los millones que se han recibido del Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? O sea, eso va a pagar deuda. Eso va a pagar bonos y pregunten quiénes son los beneficiarios de los bonos y de las hace un deudas. momento, este gobierno está cambiando vidas por deudas porque la gente se está muriendo. Y en lo único que se está al día es en la deuda. Es que por eso te digo, porque son exigencias del Fondo Monetario, la gente se está muriendo literalmente, sigue creciendo la deuda, los prestadores externos, algunos prestadores, ojo, entre los prestadores externos debe hacerse también una auditoría porque más de uno abusó
¿ok? Sobre manejo sobre precios y todo. Pero no pueden pagar justos por pecadores y se está muriendo la gente. La gente que está altamente dializada, como se dice, o que tiene que acceder a diálisis sí o sí, muere por no tener el acceso. Nuevamente, la salud es un derecho, lo dice la Constitución, lo dicen todos los tratados internacionales de derechos humanos. Salud y educación son derechos irrenunciables, son derechos humanos básicos de todos, pobres, ricos, de todo, de todas clases sociales y económicas. No reconocer la crisis en el sector de la salud, ¿qué significa, arquitecta Pierina? Condenar a la muerte a mucha gente, o sea, y ya te digo, pasan cosas y más allá del flash en los medios de comunicación, no pasa nada más. O sea, los neonatos que murieron por bacterias, acaba de morir un bebé en Ceibos Norte, y es Ceibos, y de una forma que tú dices, a ver, ¿qué pasó aquí? Entonces, si eso no lo revisan, no lo analizan, ¿por qué hay bacterias? Porque no hay mantenimiento, no hay servicio de limpieza, porque les adeudan. En algunos lugares ya los guardias dicen, no vamos a entrar. No les pagan 7 meses. ¿Cómo vive esa gente? Por eso. Entonces, uno puede tener un fondito, a lo mejor de respaldo, o vives del préstamo, pero los préstamos también hay que devolverlos. Entonces, es negligencia pura y dura, falta de humanidad, falta de sensibilidad, porque si vemos otros sectores, en cambio, que crecen, ¿no? El programa Jóvenes en Acción, 100 millones de dólares para contar baches y carros. Pero es otra mentira, porque acuérdate que la primera tanda, el primer programa que se hizo de eso, los jóvenes fueron con todo el entusiasmo porque creo que iban a tener 2-3 meses no tuvieron funciones de sueldo básico. No solo eso, cumplieron funciones, hicieron su trabajo y nunca les pagaron. Entonces salieron a protestar. La justicia, ¿hasta cuándo difieren la audiencia de los niños de las Malvinas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la impunidad? Solo porque son miembros de Fuerzas Armadas. Por favor, la misma FAE debería de exigir que se hagan los procesos porque están salpicando a toda la institución cuando son 16 personas y un suboficial o un oficial. Entonces, y la indolencia, un menor, 3 adolescentes, un niño, 3 adolescentes, murieron de la forma más terrible que se pueda imaginar, con todos los extras que se te puede ocurrir. Y no pasa nada con ellos, y encima piden sustitución de medidas, que se los manden. Claro, pues salen de ahí y quién sabe a dónde van a parar, y no precisamente dentro del país. La migración, ahora encima con las políticas del presidente de Estados Unidos, que están haciendo redadas tremendas con el riesgo de deportar, incluso a personas que sí tienen sus papeles. Entonces, hemos tenido tragedias de ese tipo, las vemos todos los días. Y el gobierno absolutamente insensible, teniendo todo para hacerlo. Tiene todas las funciones a sus pies. La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es un circo, es una burla. Ahora la culpa ya no es de la Asamblea, es de la Corte de todo. Sí, ahora es la culpa de la Corte. Me parece algo totalmente irresponsable lo que hicieron de poner las fotos de todos los miembros de la Corte. Terrible. Y ojo, no solamente internamente se opina eso. Ya se han alzado voces desde la comunidad internacional con alta preocupación y condenando ese tipo de hechos. Pero aquí no pasa nada. Entonces, la Corte Constitucional no está ahí para tomarse la foto, la Corte Constitucional no está ahí para hacerme agradable, está ahí con una función específica, velar por el respeto y cumplimiento de la Constitución de la República, la Carta Magna, el cuerpo legal superior, el que rige todo lo que viene debajo, leyes, normas, sentencias, etcétera. Entonces, ojo, no conozco a ningún miembro de la Corte. Así que esto no es por simpatías o antipatías. Estoy hablando como institución, no personas, la institución. Y no siempre he estado de acuerdo con las sentencias de la Corte, que son inapelables y de obligatorio cumplimiento, sobre todo durante el tiempo que yo fui presidente de la Comisión de Niñez y Adolescencia en la Asamblea. Pero tocaba hacerlo, tocaba incluirlo en las leyes que se presentaban a la Asamblea. El presidente, con las nuevas preguntas que ha enviado a la Corte, lo que está haciendo es parafraseando, pero también tratando de bypassear
la no aprobación, la no aceptación por parte de la Corte. Y la Corte ha sido clara en el tema de los casinos que te oía antes. Yo estoy en contra de los casinos, me parece que es una forma olímpica de lavado de dinero, una más de lavado de dinero. La Corte fue clara. Yo he visto casos de personas que no terminaban de cobrar la quincena y ya estaban instalados en el casino, gastándose la quincena y ya no tenían porque perdían todo. Ahora, tampoco había controles, no pagaban impuestos, no pagaban nada, pero bueno, la Corte se ha pronunciado, o sea, quieren bypassear. El tema ahora que sale con que se impida el uso de la voz, la imagen, los mensajes, como ponías en la pantalla, esto es con mucho cariño para Rafael Correa. Eso le faltó poner y firmarlo, ¿no? Es evidente el sesgo. Y el análisis de la Corte tiene que ser muy puntual. Ahí hay una doble afectación porque en el eventual, y acuérdense que el caso sobornos está en instancias internacionales y ya pues más de uno se ha pronunciado en que es un fraude. ¿Qué pretende procesal. el presidente con esa pregunta? Que Rafael pierda poder en cuanto a, aunque no sea presencia física, presencia virtual, presencia de mensaje, la foto con los candidatos para que sean claramente identificados, restarle ese poder de persuasión ante un electorado, no solamente los votos cautivos, por decirlo así, o sea, la masa fija de votos que apoyan al correísmo, sino también a otros que sin ser militantes simpatizan con las propuestas y son conscientes de todo lo que se avanzó, con errores y aciertos, en los 10 años de Revolución Ciudadana. Pero eso es una doble condena. Cuando supuestamente hasta el momento hay una sentencia condenatoria en firme, pero ya fue juzgado y sentenciado por eso. No puede sancionárselo porque la ley es clara y señala que los derechos que se pierden son los exclusivamente alusivos al delito por el cual fue juzgado y sentenciado. No más que eso. Permitir que esta pregunta pase es vulnerar otros derechos que siguen vigentes, en este caso para Rafael y para cualquiera que esté en la misma situación. Ya está medio hasta sospechoso, pero hay una obsesión. Terrible, o sea, a mí, yo nunca he sido parte de decir, voten por mí porque el de allá es turro, ¿no? O porque el de allá no hizo. No, voten por mí porque yo soy así, porque yo les ofrezco esto, porque yo voy a trabajar. Conjugar el verbo yo. Parece que sueñan con el expresidente Correa. Yo creo que tienen sueños, pesadillas, no sé, pero como te comentaba antes, expertos, analistas, políticos dicen que si deja de mencionar a Correa, se le acaba la base sobre la cual está sustentando todo su accionar. Que no. ¿Okay? Pero ya se le está cayendo solito, porque ¿qué pasa? Si hubiera usado eso como puntal, como base, y hubiera hecho obra, hubiera combatido eficaz y eficientemente la inseguridad ciudadana, si garantizara la seguridad jurídica, si atendiera educación, salud, generación de empleo, y entonces se invirtiera en obra pública que, como dije hace un momento, es altamente generadora de trabajo directo e indirecto, es demanda muchos servicios, productos y mueve la economía y a la vez irradia a todos los niveles de gobierno, porque también está atrasado con las rentas de los gobiernos y en los gobiernos en áreas más pequeñas se repite la misma situación. Entonces la gente él ya no tendría necesidad de decir lo que dejó de hacer Correa, lo que hizo mal Correa. Ya podría empezar a decir, a ver, sí, esto hizo mal Correa y a pesar de que pasaron 2 gobiernos y parte del mío en ese lapso, ahora ya estoy haciendo obra. Miren, aquí les demuestro esto, aquí está la inversión de tanto, hemos destinado tanto a tal parte, pero creo que fue el viceministro de Salud, a la Comisión de Salud, de Educación, no me acuerdo cuál de los dos, Salud me parece que fue, a la Comisión de Niñez. Y cuando le preguntan, ¿y cuánto se ha invertido, cuánto se ha incrementado el presupuesto? El tipo, sí, la ley dice que hay que incrementar un 4%. No sabía nada. No tenía la menor idea. Entonces, si voy a una comisión de la Asamblea Nacional, voy por lo menos preparado. Claro, pues, o sea, y no lo hagas tú, pídeselos a tus asesores si es que no lo puedes hacer tú. Pero por lo menos que te lo den escrito y tú ahí le pegas una leadita. Que no hay equipo, ¿no? No hay equipo, o sea, lastimosamente
No es suficiente las ganas, y cuando si cada saca caso uno de tiene un las ganas, ministerio ¿no? tiene que cambiar a llevarse al otro. En el caso del ministro de la Gasca, sacó de la Gasca porque va a ser parece ser el candidato Sería a terrible, fiscal. sería terrible. Sacó a la señora Rovira de la gobernación y la mandó como ministra de gobierno. A ver, una y antes de, persona eso estuvo, cuestionada. antes de eso estuvo en el MIES, pues. Claro, pues que Y repartió... y no era correísta, por si acaso. Porque también creo que tuvo alguna función, pero ahora se rasga las vestiduras. Fue defensora del pueblo un Ya. tiempo, ¿no? Pero bueno, pero como, o sea, aquí es un karma y una... Más o menos como la señora Ivonne Núñez. Ah, otra joya. Pero bueno, en todo caso, pregunten, ella salió, obtuvo una excelente indemnización cuando salió de la institución donde estaba y ahora olímpicamente, siendo la ministra de Trabajo, se va contra los derechos legítimos de los trabajadores y respetando Constitución y respetando los CEP, Código de Trabajo y todas las leyes que se puedan aplicar aquí y aspira a ser parte del Consejo, presidente del Consejo de la Judicatura, si no me equivoco, ¿no? La Está en señora terna. Núñez, Ajá. claro, está Ya. en la terna. Bueno, pero ahí el señor Godoy igual con todas las Los denuncias que cuestionamientos. tiene, los cuestionamientos. En el caso de Sadia Rovira, ella estuvo en el MIES. Oye, yo sí conozco pues el tema del MIES. Si me tocaba por ser presidente de la comisión y no errores, horrores en las casas de acogimiento institucional, horrores, ¿ya? Horrores. Lo peor que te puedas imaginar, eso pasa en las casas. Y luego va de gobernadora y no bajó un ápice Para los que vaya a índices pelear con Aquiles. Exacto, para que vaya a confrontar con Aquiles y que Aquiles se tenga que controlar porque es una mujer y ahora ministra de gobierno. O sea, una mujer que ni siquiera No tiene sabe cuadros. hablar. No tiene nada, no tiene nada. Entonces, hay una rotación y ya te digo, o sea, lastimosamente, ojo, en la empresa privada, en el sector privado, hay profesionales muy preparados y que saben. Pero no es lo mismo, ni se escribe igual trabajar en sector público. Los procesos son diferentes. Entonces, más allá de las ganas o no sé, pues qué los motiva para participar, a lo mejor, chuta, qué chévere ser ministro, ¿no? Y ahí cuelgo un cuadrito en mi pared. No, no. ¿Por qué se eso es en acepta un serio. cargo cuando no estás preparado, arquitecta? ¿Qué significa eso? Y yo no sé, primero es un acto de irresponsabilidad. Ojo, nadie nace sabiendo, ¿ok? Yo soy arquitecto. Próximamente, en marzo, si Dios nos dispone de otra cosa, seré abogada. Pero, por ejemplo, si alguien me preguntaba, de acuerdo a mi perfil, en qué función me vería yo hubiera dicho, siempre apunté a la prefectura, siempre dije prefectura, por el tipo de trabajo que se realiza ahí y porque me encanta el campo. Claro. ¿Ya? Eventualmente la alcaldía, ok, porque también se hace obra pública y se hace también la parte social, chévere. Pero nunca me imaginé una asamblea, ok. Sin embargo, consideraron mi nombre para que encabezara lista, llegué a la asamblea y yo busqué asesores. O sea, yo en mi equipo de trabajo tenía Tienes que un prepararte. constitucionalista, un abogado como con 3 maestrías, tenía una ex jueza penal, tenía para la comisión 2 personas, una con más carga civil, pero las 2 con experiencia en familia, niñez y adolescencia. Entonces, y yo trabajaba diariamente con ellos. O sea, yo no es que, a ver, hagan y después me pasan para leer en la asamblea. No, no. Yo participaba. A ver, cuéntenme, ¿qué pasó? Y han analizado tal parte. ¿Por qué? Porque también había que ponerle la perspectiva o la visión política. Entonces, ellos eran expertos y técnicos en sus respectivos ámbitos jurídicos legales. Yo tenía un poco más de experiencia en política. Ahora también tengo bastante conocimiento en leyes y por eso he hecho convalidación y todo y estoy a punto de graduarme de abogada, pero los asesores son importantes. Pero yo no puse pues a mi ahijada, A mi amigo. a mi pana, no. Es más, ni siquiera los conocía. O sea, fueron escogidos por experiencia y currículum. ¿Por qué? Porque yo sí me tomo en serio pues las cosas. Entonces, no escogió ese es un a su tema. pareja como un asambleísta No. de ADN. Pero mira, eso, o sea, que por último lo niega. Quedan tan en ridículo, no lo niegan. O sea, si te refieres a Chamba le negaron el proceso en la comisión en el CAL creo que, no, en la UTL, que no tiene vela en ese entierro. La UTL no tiene competencias para calificar eso. ¿Ok? Hay 2 instancias, el CAL y la comisión de ética, punto. La UTL no tiene vela en ese entierro.
pero negaron el proceso. Ok, y después sale él en una entrevista a decir, sí, yo la puse, pero la verdad es que no fue con mala intención. A ver. Pero un poco más dice que no es su esposa, pues, ¿no? Bueno, a lo mejor ahora ya no será su pareja, no sé. Pero tiene una hija, pues. Pero hay una relación, pues igual, me explico, y tiene una hija efectivamente. Entonces, hay un principio que dice, a reconocimiento se me fue la frase, exacto, relevo de culpas. Él está diciendo públicamente, está reconociendo que lo hizo. O sea, está contradiciendo a la UTL y no pasa nada. Y el presidente de la Asamblea... A ver, Nils puede ser muy simpático y todo el tema, pero ¿cómo puede ser que justifique algo y diga, uy, es que vamos a tener que reformar el reglamento porque esa causal no está ahí incluida? No, pues ellos se acogieron a lo que dice la partida o lo de registro civil, ¿no? Que no son casados, no hay ninguna unión de hecho. A ver, cuando tú tenemos lo de chamba, podemos escuchar. Dale, cuando tú te divorcias, no se pierde el nexo, para comenzar. Así es. O sea, puede ser tu ex esposa, pero y peor si tienes hijos de por medio. O sea, y es una cuestión elemental de moral y ética, por último. Rodemos el video, rodemos. El mío es uno de los casos involuntarios, sin el ánimo de haber... ¿Cómo es involuntario? Porque no lo hice con el ánimo de querer causar daño o querer causar malestar. Si lo hice, créalo, lo hice de una manera creyendo y pensando que esto no me iba a ocasionar un problema inmenso. El contrato fue voluntario. Pero bueno, en todo caso, licenciado, ella renunció. Estoy aceptando lo que me corresponda dentro del castigo moral que quieren hacerme. Yo no he renunciado ni me he incomodado. Porque si así lo quieren ver, pues bueno, aceptaré porque es parte de mi disciplina. ¿No se ha incomodado usted? No, lo he tomado de la manera más... Deportiva. No deportiva, de la manera más sana, porque vuelvo y repito, mi intención jamás ha sido la de querer hacer daño ni causar daño. Si algo ocurrió, bueno, pido mil disculpas y fue un tema involuntario de mi parte, ¿no? Confiando plenamente en la persona que tiene la capacidad de poder asesorarme porque la conozco. Y este es el señor que dice que si quiere ser político... tiene que tener billete, pero sin embargo a su esposa la pone a trabajar dentro de la Asamblea. Pero mira, hay que ser bastante caradura, descarado, sinvergüenza, falta de moral, falta de ética, porque primero el desconocimiento de la ley no te exime de sanción por incumplimiento, y él es asambleísta y está repitiendo, no es que recién llega. Porque si vamos a eso, estirando y es la abogado ley, también. ¿ya? Aparte, acuérdense todos los procesos que se iniciaron por supuestamente que los asambleístas tenían la cantidad de parientes en diferentes cosas. Y nepotismo. Nepotismo, ¿cuál es la figura de nepotismo? Yo soy el presidente de la República y te pongo a ti de ministro. Tú estás bajo mis disposiciones directamente y tú eres mi hermano. Eso es nepotismo. Eso no puedo. Eso es nepotismo, ¿ok? Pero acá en la Asamblea, ojo, no estoy diciendo que esté bien, porque lo que han estado haciendo es manipulando la ley para beneficiar, o sea, manipulando las cosas para beneficiar. Pero estrictamente hablando, entonces, si este señor lo salvan habiendo hasta el reconocimiento público hecho por él mismo, aunque lo quiera justificar de que no quiso hacer daño a nadie, ya nadie está diciendo que le hizo daño a la Asamblea, lo que está diciendo es que está incumpliendo, está haciendo algo ilegal. Entonces, el asambleísta que tiene a su hermano en la comisión de por allá, que no es la que está él, o en alguna dirección, no hay nepotismo. Porque no está bajo sus disposiciones directas. Entonces, pero aquí sí hay directamente. Pues, aquí sí hay, por eso. Pero, ¿qué pasa? A lo que voy es, o la ley la hacemos para todos, o no la hacemos para ninguno. Pero esta aplicación a dedo y a conveniencia no es correcto, desdice del manejo de la Asamblea Nacional. Claro, es la zapada criolla, o sea, no estoy justificando, no es correcto, ¿ok? Es la zapada criolla. Pero si si la finalidad es depurar, ojo, yo estoy en contra de que se selle a una persona y se la condene por ser solo pariente. ¿Me explico? O sea,
yo soy asambleísta y resulta que tú eres mi hermano, eres brillante, un constitucionalista, un experto con 10 años de experiencia en la asamblea y estás en la UTL. ¿Ok? Y resulta que con todo este escándalo, como eres mi hermano, No te puedes. bajaron. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque tú estuviste ahí por tu perfil, por tu experiencia. ¿Me explico? Entonces, ahí hay una línea fina que hay que saberla manejar muy bien y reconocer. ¿Por qué? Ahora es es correísta, entonces ya es el cuco. Pero a lo mejor ese correísta, y hay muchos que son funcionarios de carrera, que no es que entraron con Correa, sino que Tienen años. tienen años. Por tanto, tienen la experiencia hacen y el una gran conocimiento. labor. Pero como es correísta, se lo bajan. Entonces, no es correcto. Eso es, No, pues. ojo, de ningún lado. Ni porque sea novoísta o leninista, aquí morenista. sacan a los empleados públicos a través de los el mensajes en X. famoso, exacto. Entonces, no es correcto eso. ¿Ya? Si tiene el perfil, si tiene la experiencia, no puede ser que por tener un apellido o una afinidad con X, Y o Z, tienda política, se le ponga, eso se convierte en un karma y se lo saque. Pero tampoco es correcto que se manipule y simplemente ocupen cargos para, chicas, así me ahorro la pensión que te tengo que pasar. ¿Sí me explico? Entonces, eso no es correcto. O porque es mi pana, porque quiero congraciarme. Eso no es correcto. Si tiene el perfil, a defender el perfil y la experiencia. Cerremos este caso de Chamba con esta perla. Un collar, no solo pelo. Si los partidos políticos quieren participar, que pongan su propio dinero. Si cada quien uno quiere ser candidato, que ponga su propio dinero. Si no tiene dinero para ser candidato, busque otra cosa que hacer. ¿Qué le parece, arquitecta? A Que ver, los políticos son los que tienen plata nada más. Y Chamba claro, parece ser... Bueno, hay que le revisen pues el patrimonio, a ver si es que... Porque yo me acuerdo, Porque ese apellido de Chamba es como de la Cruz, más o menos, la misma clase. mira, yo me acuerdo que sí, se asigna un monto para diferentes cosas, no solo para campaña, por si acaso, es para formación política y una serie de cosas. Pero uno generaba el apoyo económico, pequeño, mediano, grande, en dinero, en camisetas, en gorras y todo, por lo que uno ofrecía, por lo que uno como persona, como candidato, valía y representaba. ¿Ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al pasar esa ley, ¿qué es lo que va a hacer? Solo los que tengan plata, bien o mal habida. Ojo, bien o mal habida. Y con ese criterio, entonces lo de que como tienen plata no van a robar, debería de ser así, ¿no? Sin embargo, estamos viendo absolutamente lo contrario. Entonces hay que ser coherente con Eso lo nos que uno vendieron habla. con Lazo, eso nos Pero vendieron con... por eso te digo, o sea, este hay que gobierno. ser coherente, hay que ser coherentes, hay que entender que el ser funcionario público significa servicio, significa estar en representación, en el caso de los asambleístas, de un amplio conglomerado de ciudadanos que con el voto depositaron la confianza en la capacidad, las buenas intenciones, el plan, la honradez, la ética, la frontalidad del candidato. Y estamos viendo que en la asamblea, pues, sin ánimo de ofender, es de llorar. Lo mismo la reducción de ahí asamblea. salió doña Diana Jácome a decir que el reducir el número de asambleístas no solamente iba a significar una reducción en los montos que se invierten por cada asambleísta y sus equipos de trabajo, sino que iba a mejorar la calidad de la asamblea. Señora Jácome, la calidad de la asamblea no se mide por la cantidad de asambleístas, sino por la calidad de asambleístas, su ética, su formación, su experiencia, su voluntad de servicio, las ganas de servir al país. Hay países más pequeños aquí en la región, no me acuerdo si es Uruguay, creo que tiene 3 millones de habitantes. Uruguay, ¿verdad? Y tiene, creo que como 300 asambleístas, una cosa así. Entonces, no se trata de la cantidad, se trata de la calidad de asambleístas. Y la calidad de asambleístas, para comenzar, con ella como vocera, no habla... Y con las leyes que han precisamente- aprobado demuestran todo, eso, ¿no? no hablan precisamente bien de la calidad de asamblea que se tiene en este momento. Así es que me da mucha pena por las condiciones de nuestra asamblea, el primer poder del Estado, y que lastimosamente en este momento es manipulado y es totalmente servir
al gobierno de turno para pasar leyes. Por las tranqueras, asimismo, la UTL se presta. Ninguna de las leyes económicas urgentes que han entrado, que ha presentado el Ejecutivo, debieron pasar por la UTL. ¿Qué hace la UTL? La Unidad de Técnica Legislativa tiene básicamente 5 puntos que verificar en cualquier texto que se presente a consideración, sea una ley nueva o una reforma a una ley existente. Que tenga lenguaje jurídico correcto, que tenga estructura jurídica correcta, que no afecte el presupuesto del Estado, porque esa es exclusividad del Ejecutivo, que tenga unicidad de materia, es decir, que toque una sola materia y no una fanesca como la que están presentando, y que no contenga vicios de inconstitucionalidad para que al momento que sea aprobada en el Pleno de la Asamblea no tenga objeciones el presidente, porque el presidente tiene el veto parcial, el veto total o por inconstitucionalidad, y no se tenga que recurrir a la Corte para resolver algo que pudo haberse resuelto al interior de la Asamblea. Pero como todos son parte de este gobierno, ¿qué sucede? Pasaron las leyes por la UTL, luego el CAL las calificó y las mandaron convenientemente, al ser económicas urgentes y no necesariamente obedecen a ese título, a las comisiones de desarrollo económico o régimen económico, desarrollo económico creo que fueron, que están presididas e integradas mayoritariamente por personas afines al gobierno. Y ahí están los resultados. Demandas de inconstitucionalidad, ojo, no de Revolución Ciudadana, no del correísmo, de ciudadanía, de gremios, de organizaciones que ven la inconstitucionalidad en esas leyes, y la Corte aceptó las demandas a tratamiento. Cuando la Corte acepta una demanda a tratamiento, no quiere decir que necesariamente ya se va a pronunciar a favor. Quiere decir que cree que tiene el sustento suficiente para que entre análisis y debate al interior de la Corte Constitucional y que eventualmente luego se pronuncien si de verdad es inconstitucional o no. La intención de que también crear esta mayoría para que puedan ilimitar, para que solamente 6 de los 9, solo cuando haya una votación de 6 de los 9 puedan tener realmente la posibilidad de vetar. La intención es manipular la conformación de la Corte con presiones de diferentes tipos, porque ya te digo, una vez que aceptaron las demandas, automáticamente la Contraloría empezó un análisis, una auditoría a los 2 jueces que estuvieron a cargo del concurso para reemplazar parcialmente la Corte. Entonces, ¿cómo así? ¿Sabes cuánto le toca a uno? Yo con la Federación, yo presentaba pedidos a Contraloría para que vinieran a auditar mi gestión, porque yo quería que todo estuviera transparente a full. Y yo tenía que presentarlo ahorita y cruzar los dedos a ver si es que alcanzaba el calendario del próximo año. Y no llegaban. Pero acá, así rapidito. Entonces, hay un interés, hay una claridad absoluta en por dónde va el tema. El denigrar, el tratar de poner a la ciudadanía en contra de la Corte Constitucional, y la ciudadanía que no siempre se informa cuál es el papel de la Corte. Quiere decir que Contraloría está a la orden del presidente. También. Contraloría, todas las funciones del Estado. Por eso es que no ha hecho nada casi con Progen, pues. A ver, Progen, y no va a hacer nada, Fiscalía no hace nada con los... Y ahora han salido denuncias incluso en contra que involucran al presidente y a su hermano. ¿Ya? ¿En qué caso? En caso Dandy, algo así, de una empresa. La Precious Metal. Que está en Precious Metal, que está con sede en Panamá. Y ojo, acuérdense, no sé si ya se concretó. ¿Acciones? Tienen acciones, y acuérdense que no se concretó, que no sé si ya se concretó, eso lo hizo Álvaro Papá, no sé si ya se concretó el levantamiento de Panamá como paraíso fiscal. Bueno, pues ya no es paraíso fiscal. Nuevamente coincidencias en Pascuales, pues. O sea, entonces, ya pueden tener si tienen sus offshores en Panamá, no pasa nada. Sus empresas allá es legal. Problema. Entonces, por favor, o sea, aparte hay denuncias de que la primera dama aceptó dádivas, donaciones de parte de esta empresa, para su proyecto ANA, que eso se convierte en una forma de cohecho, tráfico de influencias, etcétera, etcétera, porque inmediatamente se otorgaron los permisos, cuando un permiso ambiental, una licencia, toma
hasta años. Hay muchos que están ahí en fila esperando y durmiendo el sueño de los justos, esperando que les salgan. Y sin embargo, en otros casos vemos una agilidad absoluta. Entonces, es claro el direccionamiento a favor de los intereses particulares, de grupos, de amigos, de familiares, etcétera, etcétera, y todas las instituciones a favor. Entonces, aquí estamos olvidando, el presidente olvida que fue electo para trabajar por y para los 18 millones de ecuatorianos. Y ojo, no solamente los que vivimos en territorio nacional, sino también los que están en países de acogida, y tampoco vemos mayor cosa en ese sentido. Entonces, ojalá está recién empezando, ojo, vamos a restarle el año y medio del gobierno interino, está empezando recién este gobierno ya formal de 4 años, todavía está a tiempo de enmendar, pero parece que eventualmente el capricho puede más. Entonces, los riesgos son grandes, estamos viendo cómo se empieza a manifestar la gente, el descontento, porque ya no es de un sector, ya no se trata de que porque me caes mal. ¿Para qué es la marcha de mañana? Supuestamente por la paz. ¿A quién le exige? O sea, es para volver a la paz. A ver, ¿quién tiene que trabajar por la paz en el país? Es el mismo gobierno, pues. El gobierno, pues. El presidente de la República, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa. O sea, yo creería que deberían de volver a considerar el Ministerio del Interior y todo, pero ahora hay fusión de ministerios. Entonces, hay que ver también cómo resulta ese menjurje que están haciendo. Porque no es la mejor forma de reducir el tamaño del Estado cuando afectas directamente temas sensibles como seguridad, como el bienestar de familias, de niñez y adolescencia, entre otras cosas. Pero creo que todavía está a tiempo. Yo creo, acá es para posicionar también, y ya lo hizo en Quito, posicionar el tema de que la Corte Constitucional ahora es el cuco y el gran obstáculo para luchar contra las mafias, para luchar contra los EDOs, contra los grupos organizados, cuando esa no es función de la Corte Constitucional. Así es que, pero ¿cuál es la finalidad? También afectar a la Corte por medio de presiones de diferentes formas, y que habría que preguntarle a Teresa Núquez por qué renunció, por ejemplo. Seguramente... ¿Ya? Esa duda me... Revisaron su... Esa duda me queda, ¿no? ¿no? Y le encontraron algo, ¿no? Porque ella estaba ahí y no sé, no puedo responder por otras personas, pero van a mover toda la maquinaria, como te digo, Contraloría ya la lanzaron. Así hacen con los asambleístas también, por ¿no? supuesto. Por eso es que algunos saltan. Por supuesto, pues, y algunos, sí, pero quedan... Mira, hay una denuncia contra no es denuncia, hay... la deuda con el SRI por más de $100.000 de un asambleísta, si no recuerdo mal, es de ADN de Santo Domingo. Pero no es una prohibición no para nada. ser candidato, no tener deudas con el Estado. Y no pasa nada. Entonces también... Pero ahora las deudas desaparecen. Bueno, pero ahí esos son los beneficios o la forma de presión, ¿no? Para comprar o exigir el voto. Pero en todo caso, están siendo tan evidentes que hay mucha gente objetiva, analítica, pensante dentro de la ciudadanía en general que está diciendo, no, esto ya no puede seguir. Entonces, y sobre todo por golpe tras golpe tras golpe que sigue recibiendo el ciudadano de a pie, sin trabajo, sin siquiera acceder a algo medianamente informal. No hay trabajo, la inseguridad ciudadana crece, los muertos se suman, ya no es uno contra uno, ya no se matan solo entre ellos. Y ahora mueren otras personas y a ellos se refieren como las víctimas colaterales. A mí ese término, cada vez que se lo oía al ministro en relación a los niños que morían, porque el que iban a matar tenía el hijito en sus brazos. Yo decía, qué indolencia, qué falta de humanidad, ¿no? Entonces yo creo que eso nos falta mucho. Creo que el presidente y sus funcionarios tienen que asumir la responsabilidad para la cual fueron electos, fueron nombrados, recibieron el respaldo de la ciudadanía, más allá de cuestionamientos, que si hubo fraude, que si fue ilegal o lo que sea, es la realidad que estamos viviendo y creo que está a tiempo de reenrumbar. ¿Pero usted hubo fraude?
Para mí hubo fraude. Los números no cuadran, o sea, no cuadran matemáticamente. O sea, no voy a entrar Porque no es en posible detalles. que no se haya sumado una cantidad de votos en una segunda Mira, vuelta. más allá de eso, o sea, si tú hubieras dicho, empezaron con empate técnico supuestamente, ¿ya? Si tú hubieras dicho, bueno, sabes que al final Noboa le ganó con 10.000 votos a Luisa, ¿ya? Tú dices, chuta, Tal vez bueno, uno por por ahí ahí se viró esto. Se entiende un poco, ¿no? Pero 1 millón de votos. No dan los números. Matemáticamente, estadísticamente, no dan los números y los dicen los expertos. Ahora, ¿cuál es la forma? Y yo no lo he dicho ahora, lo dije desde el triunfo de Guillermo Lasso. ¿Cuál es la forma? Acuérdate que en la época de Guillermo Lasso, en la primera vuelta, hablaban de que sí, que había que hacer la auditoría del sistema informático y el CNE dijo, no, porque estamos en medio proceso. En todo caso se lo hace luego de que termine la segunda vuelta. Y terminada la segunda vuelta, como supuestamente ganó Guillermo Lasso, no hubo ya, nadie volvió a hablar del tema de la auditoría del sistema tecnológico, porque ahí es donde usan los algoritmos y todas estas cosas, allá los entendidos en sistemas informáticos, y ahí se ve la manipulación. Esa diferencia de votos es sencillamente imposible. Tal vez si hubiera sido menor, hubiera tenido un poquito más de credibilidad. Pero más allá de que al final se reconozca o no que hubo o no el fraude, él está en funciones y él es el presidente de la República. Y lastimosamente no solamente nos está sumiendo en la miseria más grande a todo el pueblo ecuatoriano, también pasamos más de una vergüenza a nivel internacional. Y no sé pues cómo piensa atraer inversión extranjera cuando no hay seguridad jurídica, y la inseguridad ciudadana más vale está haciendo que se cierren negocios, grandes, pequeños, medianos, que busquen asentar sus empresas en otros países que sí les garanticen la seguridad jurídica, entre otros temas. Así es que todavía están a tiempo, esperemos. Si no, más tarde o más temprano, la voz del pueblo tendrá que hacerse sentir. Finalmente, arquitecta, ¿cómo califica usted estos más de 100 días de la nueva asamblea? De llorar, de vergüenza, o sea, es un circo, es una burla. Yo sé que, y también cuando nosotros fuimos mayoría, las mayorías, o sea, ¿qué he dicho yo siempre? En la asamblea, las decisiones en general, porque puede ser una resolución, puede ser un cambio de orden del día, una ley, no siempre tienen que ver con si es la mejor opción, la mejor propuesta, la correcta, sino por los votos. Los votos deciden, con razón o sin razón, pero en esta ocasión es un tema descarado, es un tema totalmente abusivo, arbitrario. Están pasándose por encima absolutamente los más elementales principios de la ley orgánica de la función legislativa, manipulándola a intereses y conveniencias propias. Digo, el ejemplo más sencillo, el que acabamos de ver, de Chamba, ¿no? Chamba reconoce públicamente lo que hizo y no pasa absolutamente nada. O sea, para mí... Y Dominic Serrano también. Dominic Serrano, bueno, sí hay ocasiones en que las sesiones son bien aburridas, ¿no? Pero bueno, no es correcto, pero a partir de eso salió el tema de los familiares en la asamblea, ¿ya? Pero, ya te digo, para unos sí, para otros Pero no. el de Chamba no salió. El Chamba no. O sea, negaron, la UTL que no tiene vela en el entierro negó el proceso, pero sí, después de eso sale él. Y no me salgan con que no se puede juzgar a una persona 2 veces porque no fue juzgada ni una sola vez al no haber sido aceptado el proceso. ¿Ok? Pero ahí, hasta para dar un claro mensaje, siendo parte de su bancada, aunque él ha bailado con algunos, a nosotros también se nos acercó en su momento, ¿okay? Debería el mismo presidente de la Asamblea asumir una sanción para que el mensaje llegue claro, así sea de nuestra bancada, así sea el tema, sí, fue negado acá, pero él lo ha reconocido públicamente, amerita una sanción. Ah, no, es que no estaba en el reglamento, vamos a cambiar el reglamento. Entonces se van a pasar cambiando todo el proceso, el reglamento, a ver si logran completar absolutamente todas las opciones de causales que se les pueda ocurrir, porque echa la ley, echa la trampa. Así es que para mí, lastimosamente y con mucha tristeza tengo que decirlo, a mí me gusta mucho la asamblea, me parece que se pueden hacer cosas muy bonitas, si se hace bien el trabajo, se tiene un
contacto muy cercano con la gente, porque yo no me puedo inventar las leyes. Si yo quiero hacer una ley, por ejemplo, fibromialgia, fue una de las leyes que yo propuse, yo no me la inventé. Yo me reuní a pedido de pacientes, de médicos, de familias, para saber qué era la fibromialgia, para ver qué querían, y luego eso se estructuró en una propuesta de ley. Igualmente, si es que tengo que trabajar, una ley de transporte, no me la voy a inventar. Me tocará hablar con los diferentes sectores del transporte, pesado, público, pequeño, taxis, de carga, de lo que sea, para hablar del tema, cuáles son las preocupaciones, qué es lo que les molesta, qué es lo que creen que no está funcionando, porque por si acaso, parte de nuestra función como asambleístas en la fiscalización no es solamente el juicio político, es también pedir información, es también hacer seguimiento para verificar si es que la ley está funcionando, si es que el reglamento, que es parte de lo que tiene que hacer el Ejecutivo, normalmente dentro de los 6 meses posteriores al ingreso de la ley en el registro oficial, si ya está el reglamento, porque sin reglamento no se lo puede implementar la ley. Si está funcionando bien, si se le está implementando, si no ha funcionado, si ya quedó obsoleta, tantas cosas, y eso también es parte de la función de la UTL. Entonces, por eso todo el mundo dice, ay, pero hay un montón de leyes. Sí, hay más de 9,000 y pico de leyes, o muchas ya deberían de estar totalmente fuera de lugar, obsoletas y tal, pero eso es parte de nuestra función también. Entonces, pero para eso tú no puedes ir a inventar. O sea, tienes que estar informado, hasta para pararte en el pleno de la asamblea o en la comisión cuando abocan conocimiento de ley y justificar, sustentar el por qué estás presentando la ley y los términos en que lo estás presentando. Eso no puede ser hecho de memoria ni porque un día o una noche de luna llena te inspiraste. Eso tiene que ser fundamentado en conocimiento. ¿Y el conocimiento de dónde parte? Del contacto con los sectores. Ojo, no solo con los que están a favor del cambio en la ley, de los que están en contra también. Porque puede ser que la ley te esté afectando a ti, pero no afecta a este gran conglomerado de acá. Entonces no pueden ser las leyes hechas también a medida como que ir en función de mayoría, como un terno. No, el bien mayor es un principio que debe prevalecer ahí y siempre habrá algún descontento, pero tiene que prevalecer el bien mayor. ¿Y usted sigue en la política o hizo un stop? Yo dije cuando terminé mi última presentación en la asamblea que me iba, y justamente dije con mucha decepción. ¿Por qué? Porque el COPINA no fue aprobado, no porque no fuera un buen código, sino porque por intereses políticos netos. Es más, se iba pero no se retiraba totalmente. No, yo creo que cada uno cumple sus etapas. Yo tengo 64 años, aunque algunos dicen que no lo parezco, pero ¿qué pasa? O sea, yo creo que uno cumple etapas y creo que mi etapa en la política activa, proselitista, partidista, ha terminado. Si acaso debería haber tenido un último periodo, segundo y último periodo en la Asamblea, el Buró Nacional de mi movimiento decidió que no. Mucha gente me dice, pero para las seccionales, entonces le digo, mira, yo no puedo estar sentada esperando a ver si quizá tal vez pueda ser me consideren para las seccionales. O sea, ya les dije la edad que tengo, mi madre vive conmigo y depende de mí, acaba de cumplir 91 años, yo vivo de mi trabajo, por si acaso estuve sin trabajo desde que salí de la asamblea, me costó muchísimo por el apellido, por la connotación, por sobrepreparada, por la razón que sea, por evitar atraer miradas inconvenientes, pero recién pude conseguir trabajo. Y mientras tanto, ¿qué? Le digo a mi mami, no comas, le digo a la empresa eléctrica que no me corte la luz. No, hay que pagar planillas, hay que pagar deudas, y ahora que ya conseguí un trabajo, entonces me toca honrar esas deudas, parcialmente obviamente, porque si no me quedo sin nada, pero yo vivo en mi trabajo, entonces hay que priorizar las cosas y en este momento mi interés está enfocado a realizar muy bien el trabajo que se me ha encomendado ahora, en terminar con excelencia la segunda carrera. Ya terminé en marzo la segunda maestría, en marzo del próximo año la segunda carrera, leyes. Como abogada, y pues a partir de eso replantearme todo lo que va a ser mi vida de ahora en adelante, como ya me acerco a la mayoría, a la tercera edad, a ser adulta mayor, también tengo que pensar en mi vejez, en mi jubilación,
no quiero ser una carga para mi familia, para mis hijos, además de que ni siquiera viven acá. Entonces llega un momento en que uno tiene que plantearse el escenario, un escenario real, aterrizado. Sigo la política del país, ojo, no estoy activa, pero sigo. ¿Por qué? Porque soy ciudadana y llevo 20 años en política. ¿Pero podría regresar a las seccionales? No creo sinceramente. Yo ya estuve retirada de la política por 4 o 5 años y volví al escenario público en el 2019 a pedido e insistencia de mi hermano Rafael. A pedido, porque al principio le dije que no, y a insistencia, porque después me tocó decir que sí. ¿Y por qué decía que no? Porque a mi madre, deben comprender, que le digan que su hijo es ladrón, narcotraficante, delincuente, prófugo, no es nada grato. Y que eventualmente la hija con la que vive esté expuesta a todo tipo de comentarios, porque aquí el hablar mal de la gente es deporte nacional, sin tener ningún tipo de sustento o prueba. Entonces ella estaba tranquila, pero se angustiaba cada vez que uno mencionaba de la parte política, ¿no? O sea, no puede ver noticias. No, en la casa no se ven noticias públicas. O sea, si yo quiero ver algo, sí, pero lo veo por el celular, no por televisión. Entonces, y lo felicito porque están haciendo buenos paneles, objetivos, críticos con personas expertas en las diferentes áreas. Entonces, como les digo, hay prioridades. Y en este caso, al no haber tenido la oportunidad de participar para la Asamblea Nacional, realmente se cerraron muchos espacios y hay que ver el tema como persona. Pero ya te digo, sí me mantengo al día en la política del país. Creo que esa debería ser una responsabilidad de todos los ciudadanos para poder tener incluso conocimiento en el momento de tomar decisiones, ¿no? Tengo una última inquietud para cerrar la entrevista. Si usted quiere me responde. El caso Pepe Serrano, que bueno, el movimiento sacó un comunicado, incluso Rafael un video. También. Rafael también ya lo y dijo. Ha sido objeto de crítica, porque el movimiento dice que el señor Serrano ya no pertenece a la RC desde el 2019. Yo recuerdo que cuando se vino la traición de Moreno, el señor se fue con Moreno. Yo sí recuerdo eso muy claro. Pero hay periodistas, colegas, que dicen que como la RC ahora se deslinda de Serrano. Arquitecta, ¿Serrano todavía seguía militando o esto es un cuento de hadas? A ver, Serrano fue, y eso no hay cómo negarlo, fue funcionario, fue ministro del gobierno de Rafael Correa. Y ganó también una curula en la asamblea. Correcto. Y cuando llega Lenín, efectivamente él se quedó con Lenín, lo aplaudió, fue presidente de la asamblea durante el gobierno de Lenín, fue parte de los asambleístas que se dieron de baja de la parte correísta de Alianza País, porque en esa época todavía existía Alianza País, y se quedó con Lenín. Cuando la traición de Lenín quedó clarísima desde el momento en que le pusieron la banda presidencial. Y ojo, hay que ser claros, la traición no fue a Rafael Correa, fue a un proyecto político, porque por él se votó, sí, obviamente era parte del correísmo, con el apoyo de Rafael, pero nosotros trabajábamos por un proyecto político, social, económico, ambiental. Entonces, traicionó ese proyecto, las razones las desconozco, porque fue vicepresidente, estuvo a cargo de la Manuela Espejo, él estuvo también a cargo de armar el 911 con Arellano, con el almirante Arellano, y después Arellano también le dio la patada, porque cuando Arellano estaba de embajador en Chile, creo que fue, regresó pensando que iba a ser parte del gobierno de Lenín y le dijo chao pescado. Claro. Pero Serrano se quedó con Lenín. Entonces, y él dijo claramente en uno de sus discursos, yo soy parte de Alianza País, cuando ya había la división. Y hasta lo que yo conozco, no ha participado, no ha activado ni como Fuerza Compromiso Social, que fue el movimiento que nos prestaron primero, ni en Alianza para las Elecciones, Fuerza Compromiso Social Centro Democrático, UNES, ni después. O sea, lo que yo lo he visto es, una vez que está en Estados Unidos, cuando
¿Ha salido algo? Sí ha salido como crítico de las acciones del gobierno, pero no necesariamente en defensa de algo que tenga que ver con el correísmo. Entonces, lo que salió en el comunicado de RC5 y lo que ratificó después Rafael es que él se quedó con Lenin. Y Lenin es conocido como quien traicionó al proyecto político de la Revolución Ciudadana. Así es que desde ese aspecto, pues... ¿Fue un traidor también, Serrano? Yo creo que si se pasó a filas contrarias y todo, habiendo tenido todo el apoyo y habiendo sido funcionario, creo que caería en esa categoría, desafortunadamente. Aunque yo creo que el tema traidor, lentejero, creo que hay que ponérselo a alguien cuyas acciones hayan sido claramente hechas en contra de la Revolución Ciudadana y del proyecto, ¿ok? Que hayan atacado, que hayan criticado. Pero al comienzo hubo crítica. Pero cuando o sea, estaba él en la presidencia de la Asamblea. Pero es que por eso digo, entonces si cayó en eso, se ha ganado el título, ¿ya? Si lo que pasa es que hay ocasiones en que, por ejemplo, ha habido personas que por necesidad de trabajo o por su perfil han sido llamadas a cooperar en otros lados y también les han dicho traidores y lentejeros. Entonces, vuelvo a lo que dije hace un momento. Ni para unos ni para el otro, por el hecho de haber trabajado en el gobierno de Correa, por simpatizar con Correa, o porque ahora están trabajando acá, son traidores. No necesariamente. Si se ve el tema desde el punto de vista de trabajo y compromiso para con el pueblo. Porque, vuelvo a decir, una persona de Fuerzas Armadas o de policía que ascendió en época de Correa, ¿es correísta? No. O sea, le tocó ascender porque eso es parte de su carrera. Pero bueno, aquí buscan sentenciarte de esa manera. Pero es que por eso te digo, como te tocó ascender en época de Correa, ya eres correísta. No puede ser, no puede ser. O sea, hay personas que son muy profesionales y que pueden aportar desde su conocimiento y experiencia a hacer un trabajo técnico. A una persona que han seguido, que fue parte de las Fuerzas Armadas, es el coronel Roberto Marchán, que incluso tuvo que abandonar su carrera, si no me equivoco, que era el piloto del avión presidencial, ¿no? Un hombre, me parece, intelectual, aparte que era oficial de las Fuerzas Armadas, y que bueno, después creo que se dedicó a estudiar, es un máster ahora en comunicación política, y que le buscaron cualquier cosa. Pero es que por eso te digo, o sea, él, no lo recuerdo, honestamente no lo recuerdo, pero por ejemplo, si él era el encargado de pilotar el avión presidencial, que debería haber estado vendido hace rato, pero todo el mundo lo ha usado. Que lo acusaban de que llevaba el dinero al paraíso fiscal. Exacto. Bueno, todo el mundo lo ha usado, todos los... Yo lo sé, no suelo entrevistar aquí en este espacio. ¿Qué pasa? O sea, a ver, peor como te digo en Fuerzas Armadas y Policía. Porque ellos tienen sus rangos, o sea, tienen, en función del rango, qué sé yo, del tiempo que tienen, los destinan a ciertas funciones. Pero eso no necesariamente los hace correístas o lacistas, morenistas o el lista que sea. O sea, están haciendo un trabajo profesional. Entonces, a veces caemos en el error de etiquetar a personas. Prejuzgar. Etiquetarlas, o sea, como trabajó en el gobierno de Correa, ya es correísta. Entonces pónganle la cruz porque ya es correísta. No siempre, creo que no es muy justo ese tema. Así Yo creo que hay personas profesionales que pueden aportar en partes muy técnicas, que no tienen que ver con ideologías, que podrían aportar mucho al país. Y si vamos a eso, pues poco menos que el gobierno de Noboa tiene algunos funcionarios que estuvieron también en nuestro gobierno y ahí no pasa nada, no sé por qué simpatía personal. Aquí hemos mencionado dos, Diana Jácome, la señora Rovira, la Carolina, la Carolina Jaramillo, ellos fueron Fausto también. Jarrín. Y ahora, Fausto Jarrín ya es una vergüenza total y por si acaso él es parte responsable de los resultados por el mal trabajo que hizo como abogado defensor de Rafael. Pero ahora es el novoísta más recalcitrante. Ferdinand Álvarez. Ferdinand Álvarez. Por favor, pues Ferdinand Álvarez. O sea,
Y el problema es que tienen memoria cortoplacista, ¿no? O sea... Oiga, estos asambleístas, algunos se pegaron el salto y buscaron una excusa que no los atendían, que no le respetaban a su novia. Son excusas nada más porque tal vez tenían alguna acusación ya con el tema de los hospitales. Bueno, ahorita han salido un montón de cosas. Jordán, a quien no conozco, está sacando videos con lujo de detalle, fechas, horas, documentos y todo, y los deja colgados en un link para que cualquiera pueda verificarlos. Si bien no necesariamente, salvo que haya una investigación a profundidad y detallada, tomar las cosas a pie juntillas, pero lo dice con tanta contundencia y presentando argumentos y documentos que por lo menos debería llamar a que Fiscalía haga una investigación. Pero ¿qué podemos pedir de la Fiscalía si el fiscal actual era el subrogante de la señora Diana Salazar? Entonces, mira, Ferdinand, nuevamente el doble discurso, ¿ya? Si yo tengo alguna incomodidad con mi movimiento, me retiro del movimiento y ya no participo. Claro. Pero no hablo y me voy al otro lado, pues, y encima despotricar renuncio y atacar. a la curul, pues. Por eso te digo, pero no me voy a criticar y a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque no tienes credibilidad, Ese ya es pierdes un credibilidad. traidor. Ya, ese es un traidor. Entonces, Sí. por ejemplo, Ferdinand es un traidor. Porque cuando estuvo en el bloque, muy chévere y todo, y ojo, tampoco era militante del 2006, 2007, ni nada por el estilo, encontró quien lo apadrinara, no Llegó sé con quién. compromiso social, dicen, ¿no? Ya, no sé, por eso. No sé quién lo apadrinó. Llegó a ser hasta jefe de bloque, Sí, me acuerdo. y ahí surgió el problema, el rollo, que querían afectar al bloque y al movimiento. Como consecuencia de ello, a ver, señores, sí, los dos involucrados son parte de la Revolución Ciudadana, pero es un tema netamente personal y que encima ya está judicializado, así que tiene que desarrollarse allá. El movimiento no tiene por qué pagar los platos rotos. Fausto Barrín también era, pues, uno de los voceros del bloque, Sí, sí me acuerdo. junto con Pavel, ¿ya? Y ahora abogado defensor de Rafael. Entonces, y ahora es, pero el lobista político número uno del gobierno de Noboa. Entonces, ahí tú dices, y escuchas, ¿no? Como todo queda grabado ahora con esto del internet y tal, tú escuchas la vehemencia con que defendían la revolución y con la que atacaban a los opositores, y resulta que ahora son, como dicen ahí, me da risa, Noboa lovers. Entonces, ¿dónde está la coherencia? ¿Dónde está la coherencia? Para mí, eso implica falta de coherencia, falta de ética, falta de moral, falta de credibilidad y de seriedad. Y por tanto, ¿cómo confío yo en ti? Porque ahorita está pegado a Noboa, y después de Noboa llega Juanito. Y entonces, como ya no le conviene Noboa, o a lo mejor Juanito es oposición, se va con Juanito. Entonces, son mercaderes de la política. Mercaderes de la política y gente acomodada o acomodaticia, no sé cómo se diga, que simplemente se mueve y se pega a quien le conviene en ese momento. ¿Por qué razón? Varios. Intereses económicos, políticos, miedo o temor por tener rabito de paja o deudas o situaciones con la justicia que pueden ser lavadas y desechadas si se junta a las personas adecuadas. Pero ¿dónde está la credibilidad y dónde está el compromiso con el pueblo ecuatoriano? O sea, para mí, el ser funcionario público, repito y lo seguiré diciendo siempre, es asumir un compromiso de servicio para con el pueblo ecuatoriano. ¿Qué le puedo yo ofrecer al pueblo ecuatoriano desde mi conocimiento, desde mi posición, desde mi trabajo, desde mi cercanía con el pueblo ecuatoriano? Y ninguno de estos caballeros ilustres lo tiene. Arquitecta, quiero agradecerle por el tiempo. Hemos hablado hora y media casi. ¿Qué le ha parecido esta entrevista? No, a mí me gusta siempre presencial, te digo, porque me gusta compartir con la gente cuando es a través de 3.000 una personas cámara. todavía viéndola. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Dígale que pongan like también. Pongan like. Mira, yo me he llevado algunos encontrones porque no soy perfecta, ni aspiro a ser santo, ni estar en ningún altar, ni en iglesia, ni en hogar religioso, pero trato de hacer lo correcto. Soy un ser humano con todas las fallas posibles, pero trato de hacer lo correcto. Y
normalmente incluso creo que el disentir, son cosas que digo siempre, el disentir no es malo. Si el disenso se lo hace con argumentos, con respeto, con sustento, porque incluso bien llevado puede ser un proceso de crecimiento, un proceso súper positivo, para lograr esos puntos en común, porque tú no estás obligado a pensar y a sentir exactamente como yo. Venimos de hogares diferentes, de formaciones diferentes, de todo lo que quieras, pero eso no nos hace ni mejor ni peor que el otro. Entonces, también trato de no engañar a la gente. Sí les llamo la atención, por ejemplo, en los recorridos, cuando les decía, me decían, pero arquitecta, los jóvenes, hagan leyes para los jóvenes. Hijito, hay leyes para los jóvenes ya hechas. Las señoras, las mujeres, hagan leyes para las mujeres. Señora, hay leyes. Entonces ahí les hacía la broma, ¿no? Así como ustedes tienen el celular como una extensión de sus brazos y están al tanto de toda la chismografía de la sociedad y todo, y ahí en esa época estaba, por ejemplo, lo de Shakira y Piqué, ¿no? Yo le digo, apuesto que todos están enterados. Sí, jajaja. Y las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Sí, jaja, perfecto. Hasta se saben la canción, ¿no? Sí, jaja. Ok, igualito, dedíquenle 5 minutos a la semana o cuando quieran a entrar a la página web de la Asamblea, donde están detalladas todas las leyes, incluso formas de participación, que es algo que a mí me molestaba. Por ejemplo, y se los decía, cuando ya estaban aprobadas las leyes, ay, pero es que hubieran cambiado esto o no hubieran puesto lo de acá, hubieran sacado la acá. Ah, sí, qué chévere. ¿Y por qué no lo dijo usted cuando estábamos discutiendo la ley? El proceso de analizar una ley en promedio es de 1 año. Hay varias instancias. Entonces, si ustedes querían participar, hay formas de participación ciudadana. Pero no es posible que después de que se ha aprobado o no se ha aprobado, ustedes vengan a decir, ¿y por qué no hicieron esto y por qué no hicieron lo demás acá? Digo, a lo mejor sus derechos están siendo vulnerados y por no estar enterados de la ley que existe y cómo aplicarla, lo siguen teniendo vulnerados. Entonces, lo que no se conoce no existe. En la comisión pusimos incluso la plataforma Participa 2.0, donde podías entrar, ver qué leyes estábamos revisando, ver las sesiones en diferido, preguntar cosas, sombrear y decir, yo quiero aportar con esto, y se lo acogía. ¿Ya? Hay formas de participar. Y también pues pedir la presencia del asambleísta por un día, ser recibidos y todo. Yo recibí a todo el mundo, recibí incluso a personas que en algún momento hasta me habían atacado por leyes, con la ley de despenalización del aborto, por violación, me hicieron flecos en redes sociales, porque yo dije, yo soy pro vida, yo defiendo las 2 vidas. ¿Ya? Entiendo situaciones extremas, obviamente, pero si yo puedo ayudar a salvar las 2 vidas, lo voy a hacer. Y a lo mejor lo que para ti es un dolor, que es lógico, para mí la violación es uno de los delitos, el peor delito realmente, porque te mata en vida. A lo mejor para una familia puede ser esa bendición de tener un hijo con el que no podían, ¿ya? Que no podían lograr. Entonces, conozco personas que asumieron con dolor, pero con entereza, y tuvieron su hijo. También conozco muchas personas que optaron por no tenerlo, y no es cierto que no pasa nada con un aborto. Sí pasa, y se los puedo contar porque conozco 1000 y un casos. Y salió, te digo hasta el nombre, la doctora Sibel Martínez, me hizo pedazos en leyes, en redes. Sí, vi. Y después me tocó tenerla en la comisión, porque estaba representando a unos niños, y escucharla. ¿Y qué pasa? Yo hubiera podido como presidente decir, no, a esa señora aquí no me la traen. Hay que escuchar a todos. Pero ¿cuál era mi análisis? A ver, el ataque fue a mí como persona, como asambleísta. Yo aquí estoy como presidente de una comisión. Por lo tanto, hay que escucharla, que venga. Me parece Y a lo bien. mejor la señora nunca se enteró, no es para que se entere tampoco ni para que me lo agradezca, pero es lo que te digo, o sea, trato de hacer las cosas correctamente. Seguramente he cometido 1000 y un errores, porque como les digo, soy humana, pero trato. Y también me manejo con mucho respeto. El hecho de que tú no coincidas conmigo no quiere decir que tú eres bruto, que tú eres menos, ni nada. No coincides conmigo. ¿Ya? Hay que respetar. Hay que respetar Claro. eso. Arquitecta. Porque yo no puedo imponer también mi pensamiento necesariamente al Se me tuyo. está pasando por alto una pregunta, creo A que, ver. creo que es muy importante. Ya a mi edad te la dije. Así es que Para esa no va a ser. para usted como una guayaquileña, una constructora, ¿qué criterio tiene usted de esa obra que se suspendió aquí en la Avenida del Bombero? A ver, te voy a contestar y En un minuto. Sí, no le va a gustar para nada a la señora prefecta. Primero, la prefectura tiene la competencia en ambiente, por lo tanto les corresponde a esta institución emitir o no los debidos permisos ambientales.
y asumo que para emitirlos o no hay un análisis, una investigación, un estudio previo de la situación, ¿verdad? Los emitieron y en base a eso el alcalde empezó la construcción. Para comenzar, no se ha cortado pero media hierba, ¿ya? Así es que no veo el tema ambiental, la afectación ambiental yo no la veo. Y sí, es conocido, por supuesto que genera problemas con hora de tráfico, con hora pico, por supuesto, pero la molestia de un tiempo X, no sé para cuánto tiempo estaba programado, va a ser la mejora en el largo plazo para que el tráfico fluya mejor puntualmente en ese sector. La Avenida de las Américas, el paso elevado, los desvíos que hicieron y todo, sí, era un incordio porque te reducían los carriles y tal, y en hora pico era el megatráfico, pero ahora fluye sin mayores problemas. Entonces, es lo mismo cuando te abren la calle y tú dices, oh, no, me abren la calle. ¿Por qué? Porque van a soterrar los cables o porque van a pasar, cambiar tubería. Sí, la incomodidad de un momento es el beneficio en el largo plazo. Entonces, para mí, la prefecta se equivocó o a lo mejor tomó la decisión de irse contra Aquiles y suspender la obra por congraciarse con el primo, no lo sé. Pero en todo caso, creo que no tiene razón, además de que al aceptar y suspender y retirar el permiso, estaba desdiciéndose de su propia decisión, porque nadie se lo dio haciendo, era competencia y decisión de la prefectura del Guayas. Aquiles entregó, hasta lo que sé, toda la documentación de sustento dentro del proceso administrativo que se abrió. Creo que también ya venció el plazo para que la prefectura se pronunciara una vez analizada esa documentación. No conozco esa respuesta, no sé si ya se ha hecho pública o si ya se la ha dado, pero en todo caso creo que está afectando a la ciudadanía, a la ciudad de la cual ella es su ciudad natal y Guayaquil, Pórtico de Oro y todo, pero, y ojo, aquí no se trata de que si es mi ciudad querida o lo que sea, se trata de actuar en ley. Y ya les digo, ahí no hay absolutamente ninguna afectación ambiental. ¿A quién se perjudica con esto? A la ciudad. A Aquiles no, a la ciudad en general. Ahora, no sé. ¿Quién termina ganando y quién termina perdiendo? Yo creo que todos al final pierden, porque ella para mí se equivocó en la decisión por las razones que tenga. ¿Pero esto es un pedido del gobierno? Yo entendería que sí, pero ella tenía que haber defendido su postura, o sea, ella la emitió, o sea, su institución emitió el permiso. Si yo emito un permiso, yo tengo que asumir la responsabilidad, así el Departamento de Ambiente o como se llame, lo haya hecho, pero yo soy la que firmo. Entonces, yo tengo que defender lo que ha hecho mi institución, mis funcionarios, y sobre todo cuando lo defiende en ley, en justicia y en verdad. Porque ya le digo, ahí no hay afectación ambiental para nada. No se ha afectado la naturaleza para nada. El ambiente, a ver, ¿cuál puede ser la afectación? Ruido, por las máquinas. El polvo tal vez, ¿no? El polvo, la congestión vehicular. ¿Pero qué obra nos genera eso? ¿Qué obra nos genera eso? Entonces, pero nuevamente, la molestia temporal es el beneficio. ¿Quién pierde? Creo que al final pierden todos. Aquiles, por la demora y la paralización de su obra. Marcela puede perder la reelección. La ciudadanía, Marcela, yo creo que hace rato que está en riesgo de perder la reelección por ser indefinida, por decirlo elegantemente. Como la India María, no soy de aquí ni soy de allá, creo que fue ella la que le dijo. Un vaivén que todo el mundo, tú lees los comentarios en las redes sociales y le hacen pedazos por ese vaivén, ese baile que tiene, ¿no? Y todavía dice que está analizando si se queda o no, que ella sigue siendo revolucionaria, bueno, no lo sé. ¿Usted cree que sigue en la RC? Para mí, tal vez en cuerpo, pero en alma hace rato que no. O sea, para mí es un tema de buscar sus propios intereses. Esta obra, suspender este permiso, dio a notar mucho que ella ya no está de ese lado. No solo eso, o sea, ha habido varias acciones. Por ejemplo, al final se tiran la pelota y nadie asume quién hizo pública la carta. Pero si son 5 personas que la firmaron, uno de ellos la tuvo que hacer. No sé quiénes más ayudaron a escribirla o algo. Pero en todo caso, sus acciones han demostrado que no tiene firmeza como revolución. Me explico, porque uno sí tiene que hablar con el gobierno en calidad de prefectos y alcaldes, porque, por ejemplo, para pelear las rentas,
para pedir una garantía soberana para algún proyecto o rentas extra presupuestarias. Sí hay cosas que se tienen que trabajar con el gobierno, pero eso se lo puede hacer de manera ejecutiva, de manera seria, de manera profesional y no necesariamente comiéndose un Y cevichito además juntos. este ni era un nada. permiso que ya estaba... Es que por eso te digo, ¿quién lo dio? Ella. Entonces, pues. ¿Cómo retrocedes? Es que ¿Cómo a eso cambias? es lo que voy, o sea, porque tengo la presión de arriba, me desdigo de lo que yo mismo hice. ¿Por perjudicarlo a Aquiles? Hay un tema de persecución y hostigamiento a Aquiles hace rato. Ahorita, por ejemplo, están queriendo bajársele el movimiento, ¿ya? Incluso estiraban un poco el tema. Ojo, si han incumplido la ley, entiendo que hay sanciones para los partidos que no la hayan cumplido, hay seguimientos, hay exigencias, hay una serie de cosas. No he leído al respecto de la ley en ese sentido. Pero, por ejemplo, ya decían también que Raúl Chávez, asambleísta nacional, primero en la lista nacional, también podía perder su curul. ¿Por qué? Primero van a alianza. Y si no recuerdo mal, el reglamento interno de la alianza señala que si algo pasa con uno de los integrantes de la alianza, la otra parte asume. Y eso pasó, por ejemplo, con Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, cuando querían bajarse a Fuerza Compromiso Social. Entonces, se ve un ataque por todos los flancos. El tema del juicio por el combustible, el tema de la paralización de la obra. Tú preguntabas quién pierde. Yo creo que pierden todos. O sea, Aquiles, el tiempo, no sé... ¿Y cómo ve el trabajo usted de No sé el Aquiles? detalle de los contratos, porque también los contratistas pueden haber cláusulas que demanden. La ciudadanía pierde ante una solución urgente y necesaria en tema vial. Marcela pierde por su credibilidad y falta de defensa de sus propias acciones, más todo el resto que hemos mencionado. Aquiles creo que está haciendo una muy buena obra. Ojo, él mismo ha reconocido que no todos sus funcionarios le han respondido como hubiera querido, pero está haciendo cosas interesantes. Sí hay reclamos en algunos sectores porque Guayaquil no es chiquito. O sea, Guayaquil es inmenso y hay un montón de necesidades. Y no están llegando todos los recursos. Sí, o sea, Guayaquil, al igual que Quito, no sé qué otro municipio, tienen forma de tener ingresos aparte de las rentas que provienen del gobierno, que pueden ayudar, pero tampoco permiten asumir todas las necesidades del pueblo ecuatoriano. Pero, por ejemplo, está tocando mucho la parte social, algo que me pareció muy válido cuando inauguró la guardería en Guayaquil, que señaló que quienes estaban trabajando en ese centro eran personas del sector. Y eso se llama, como efectivamente dijo, reconstruir el tejido social. O sea, si yo estoy, me invento, en el sur de la ciudad, ¿por qué tengo que llevar gente del norte de la ciudad cuando seguramente en ese sector hay gente preparada que puede asumir y menos distancia, una serie de conveniencias, menos gastos en transporte, una serie de criterios que se usan para hacer, por ejemplo, los distritos de educación, los distritos de salud, incluso las fuentes de trabajo, que se busca que no estés a más de una hora para que puedas ir y venir a corta distancia, para que puedas, por ejemplo, ante una emergencia en casa, ir y venir sin afectar tu horario laboral, entre otras cosas. Entonces creo que está haciendo una buena obra, creo que la obra se ve, está trabajando mucho con el deporte, al ser yo deportista también, aplaudo eso, porque cuando yo presidí la federación, ayudé a recuperar a muchos chicos, tanto de la delincuencia como de la drogadicción. Me hicieron la corrección, efectivamente, cocaína ya es el producto procesado, sembríos de coca en Colombia, a través del deporte. El deporte es una herramienta enorme. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser campeón, tienes que seguir un plan. Y si te desvías de ese plan, pones en riesgo el ser campeón. Así es. Entonces, es un tema que los ayuda a tener objetivos, a plantearse metas, a levantarse cada día diciendo, hoy me voy a sacar la madre trabajando porque yo quiero ser campeón. Y no voy a meterme ni en drogas, ni en alcohol, ni en estas cosas chuecas o delincuencia, porque eso me distrae. Entonces, logramos y tuvimos campeones nacionales producto de ese trabajo. Hemos ayudado a través del deporte, por ejemplo, a recuperar chicos en situación de consumo de drogas, ¿ya? Que hoy me enteraba que uno de ellos
al que se lo puso en contacto con boxeo, ha quedado en tercer lugar en Perú en una competencia. Entonces, pero hoy no hay inversión en el deporte, no hay inversión en cultura, están fusionando todo y al final va a quedar en nada. Entonces yo sí creo que Aquiles, recuerden que ya cumplió 2 años al frente de la alcaldía. El proceso normal en cualquier alcaldía, por si acaso. Sobre la obra, al parecer ya la prefectura autorizó que se construya la obra. Ah, ya. Por eso no sabía si había ya respuesta. En este momento. Perfecto. Sería bueno darle lectura. Aquí está el propio alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, publica en su cuenta de ex. Desde la alcaldía de Guayaquil celebramos que prevaleció el derecho en el proceso administrativo abierto por la prefectura sobre la solución vial de la avenida del Bombero. Comparecimos como municipio en dicho proceso, entregamos el expediente con el paso a paso para la obtención del registro ambiental y presentamos nuestras descargas legales. Hoy nos dan la razón. Lo triste es haber perdido tiempo valioso, lo que retrasa la entrega planificada para noviembre de 2026. Triplicaremos esfuerzos para culminar lo antes posible. Saludamos la objetividad de la prefectura. Aquí no hay luchas personales, el único ganador es Guayaquil y su gente. Reiniciamos la obra y avanzamos, Guayaquil. Qué bueno, era lo que te decía, ya habían terminado los plazos para que la prefectura se pronunciara en el análisis de las pruebas de descargo y todos los argumentos presentados por la alcaldía, pero no había escuchado todavía la resolución, así que aplaudo y era lo correcto, porque como te digo, era ratificar el trabajo que la misma prefectura había hecho, así es que hubiera sido escupir para arriba, ¿no? Pronunciarse en contrario. Me alegro mucho lo que hablábamos. ¿Quién pierde? La ciudadanía perdía. Hoy vuelve a reactivarse los trabajos, habrá que hacer los ajustes en cuanto a los tiempos y a la planificación. Espero que no tenga afectación para con los contratistas por todo este tiempo que... Y con Contraloría también. Con Contraloría y tal. Entonces aplaudo la decisión y pues ahí está una obra que sí generará inconvenientes para muchos por un tiempo, pero luego de eso verán cómo fluye mejor el tráfico. Arquitecta, le agradecemos muchísimo. Gracias a ti por la invitación, siempre a la orden. Un abrazo fraterno a todos quienes han seguido, los que coincidan y los que no coincidan conmigo. Siempre es de respeto, no tenemos por qué pensar igual todos. Lo importante es también saber escuchar, porque a veces, por desconocimiento o por no tener la misma perspectiva, diferimos, pero creo que juntos siempre podremos construir un mejor Ecuador. Así es que me alegro mucho por esta oportunidad de compartir micrófonos contigo, Jaime, con Carlita, que ya tuvo que irse. Dar clases. Pero, mira tú qué chévere, docencia. Así es que siempre a la orden. Un abrazo y hasta una próxima ocasión. Gracias a la arquitecta Pierina Correa, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.